Muchas gracias por seguir en sintonía 97.7 Radio Centro. Hoy vamos a tener una mesa muy especial porque vamos a hablar de algo que a usted y a todos nos interesa, que son estas famosas encuestas de opinión pública, los estudios demoscópicos, la manera como nos dicen que pensamos muchos y luego algunos decimos, bueno, pero si nunca me entrevistó a mí nadie, yo no sé realmente cómo se hacen esas encuestas de opinión pública, qué tanto sirven. Luego vemos todos esos datos de la popularidad de los políticos que suben, que bajan, que van muy arriba, que van muy abajo. Luego tenemos todo este asunto de las noticias falsas, de la manipulación de datos y de información, y para esto y muchos otros detalles sobre el tema, tengo hoy el gusto de que estén en esta cabina Alberto Borbolla, quien es director de Innovación Metrics. Él es consultor de tecnología con más de 25 años de experiencia, especializado en arquitectura de software. Actualmente está colaborando con organizaciones para detectar y combatir precisamente las noticias falsas, las fake news y el discurso de odio en medios sociales. Bienvenido, Alberto Borbolla. Gracias, Julio. Gracias, muy amable. Y está con nosotros también Juan Pérez Escamilla, cofundador de Oráculos y fundador de Central de Inteligencia Política. Él estudió Derecho en la Iberoamericana, en el Instituto de Empresas en Madrid, una maestría en Comunicación y Tecnología. También fue maestro en la Ibero. Juan Pérez Escamilla, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto verte otra vez y saludos a toda la audiencia. Gracias, Juan Pérez Escamilla. Oye, Juan, de verdad, ¿se puede confiar en las tales encuestas de opinión que nadie sabe cómo las realizan más que lo que se informa y reporta, pero nadie puede comprobarlo? Pues mira, te diría que el ejercicio que trató de hacer Oráculos en las elecciones fue agarrar a las encuestas más serias del país para poder contar la historia de qué iba sucediendo en el transcurso de las elecciones. Al hacer un trabajo serio, lo que Oráculos siempre dijo, y no fue lo que Oráculos dijo, sino lo que las encuestas decían, el promedio de las encuestas decían, con unos modelos desarrollados por Oráculos, era que López Obrador iba arriba por muchísimo, que Ricardo Anaya era un claro segundo lugar y que José Antonio Meade iba en un claro tercer lugar. Y muchas veces distorsionaban o trataban de distorsionar la historia de quién iba en segundo lugar, si Ricardo Anaya o José Antonio Meade, y nosotros pues los resultados que obtuvimos fueron pues bastante certeros. Te diría que el conglomerado de las encuestas en esta ocasión desde luego que funcionó y fue claro y contundente, ¿no? Hoy por hoy que vemos, digamos ya relanzando Oráculos esta semana, lo que traemos son varios segmentos, pero el tema de la aprobación presidencial la traemos desde Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador. Vemos a un presidente que goza todavía de una popularidad inmensa, lo tenemos nosotros en 72% de aprobación, y pues un 22% de desaprobación. Una cosa que es muy interesante, si ven la gráfica en Oráculos, es que la desaprobación de Enrique Peña Nieto se convierte en la aprobación de López Obrador, y la desaprobación y la aprobación de Enrique Peña Nieto se convierte en la desaprobación de Andrés Manuel López Obrador. Entonces son los números a la inversa, es decir, ahorita tenemos un presidente pues muy fuerte, por lo menos en las cuestiones que tienen que ver con la aprobación presidencial. Bien, Alberto Borbolla, ¿son confiables estas mediciones? ¿Qué nos garantiza que estamos frente a actos que realmente podemos atender como serios y confiables? Yo creo que entiendo este escepticismo. Uh-huh. La realidad es que a lo largo del tiempo las encuestas de cualquier tipo, por un lado sí es un tema de medición, pero también han sido un mecanismo de propaganda, dependiendo si te convienen o no, las difundes, ¿no? Entonces creo que sí, hay por ahí un halo de lo que tú dices, ¿no? Incluso seguramente todos hemos estado en discusiones de sobremesa, ¿no? Uh-huh. Que te dicen, oye, ¿cómo es posible que midan a todo un país entrevistando a 1,000, 3,000, la muestra que sea, ¿no? Y pues bueno, y que incluso parte de este escepticismo, pues a partir de la elección, primero del tema de Brexit y después del tema de la elección de Donald Trump, pues se incrementó este tema de decir, ¿sabes qué? No son válidos como mecanismo de medición.
Obviamente los resultados, y hay una razón de por qué se dieron en su momento, y los resultados de prácticamente de 2016 a la fecha, pues obviamente han confirmado el que finalmente una encuesta es una medición, no es tampoco magia, y no es que por decreto vaya a ocurrir eso, ¿no? Yo creo que hay, pues bueno, N razones estadísticas y de metodología, que obviamente está el experto, que no voy a ahondar, pero pues bueno, está comprobado que es un mecanismo de medición, y mientras que la metodología sea la correcta, ese mecanismo de medición es válido estadísticamente, ¿no? Ahora bien, yo creo que instrumentos como el de oráculos, en el cual incluso es algo adicional, no tan solo es una medición, sino es una medición de mediciones, un agregado, un poco en la línea de esto que inició Nat Silver en el famoso sitio de 538. Pues yo creo que incluso refuerza ese mensaje de decir, oye, mira, todos esos diferentes encuestas, mediciones con sus propias metodologías, que algunas de ellas pueden ser bastante diferentes, ya sean telefónicas, internet, etcétera, te dan esos resultados, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en especial ese tipo de encuestas, yo creo que tienen, por lo menos desde mi perspectiva, una validez adicional, y lo que muestran es un número, ¿no? Tampoco es totalmente categórico, y eso no significa que si hay un 72 o un 65, etcétera, % yo tengo que pensar así, ¿sí? Obviamente probablemente yo esté en el otro 23%, ¿no? Uh-huh. Juan Pérez Escamilla, ¿la encuesta es de quien la paga? Pues mira, te diría que hay de todo, o sea, hablar en términos absolutos me resulta difícil, porque pues obviamente hay de todo. Es como ahorita que salió la famosa lista de los periodistas, ¿no? Esta de la que tanto se habló y tanto se discutió, pues siempre acaba viendo de todo. Entonces yo te diría que un esfuerzo que nosotros hacemos dentro de Oráculos es ese, mantenernos neutrales. Por eso no percibimos, y un mensaje que yo quiero dejar muy claro es: en Oráculos nunca vamos a vender publicidad, ni a gobierno, ni a IP, porque no queremos que se nos ligue con nadie, porque lo que queremos hacer es este ejercicio que sea completamente imparcial. Si los resultados están bien, pues están bien, si están mal, pues también pueden llegar a estar mal, pero lo que sí aseguramos es que el trabajo que se hace con muchísima ética, muchísimo cuidado, y lo que buscamos es darle credibilidad al trabajo que nosotros que nosotros hacemos. La pregunta que me dices, ¿es dueño de la encuesta el que la paga? Pues yo te diría que si es dueño y si así la ve el que la pague, pues entonces la encuesta no le funciona. Porque no es un documento que está usando para tomar decisiones, sino solamente lo está usando para filtrar información o para posicionarse de alguna manera dentro de los medios. Últimamente ha salido una encuesta de gobernadores de quién está mejor posicionado y quién está peor posicionado. Y hoy por hoy lo que te digo es, pues seguramente ni nos acordamos quién está mejor y quién está peor. O sea, yo creo que la realidad habla por sí sola, digamos. Creo que hay estados que están más sanos que otros. Podemos hablar de Yucatán, que sí, pues aquí creo que podría haber un consenso en la mesa de que pues es un estado que marcha bien. Pues sí. Y si hablamos de Michoacán, pues diríamos que es un estado que marcha mal. Entonces, al final del día, yo creo que lo que más cuenta es la realidad, ¿no? Oye, Juan, pero si no venden a iniciativa privada, a partidos, a gobierno, ¿cómo se sustenta económicamente una empresa? Te platico lo que hacemos. Es un esfuerzo que hacemos los 4 socios de Oráculos, que tenemos, digamos, pues en mi caso, yo fundé Central de Inteligencia Política, está Javier y Jorge, que tienen su encuestadora, y está Leo Zuckerman. Es un esfuerzo que hacemos en primer lugar porque nos gusta, o sea, es algo que nos gusta, nos apasiona. No hacemos esto por el dinero, es un tema que damos consultorías, y que las consultorías a veces nos resulta. De esto nunca pensamos que vaya a ser un gran negocio, pero lo que sí pensamos es que es un portal en donde nos va a dar mucha credibilidad. Y por lo menos yo y los socios pensamos que esto es lo que buscamos, credibilidad. Alberto Borboya, la percepción de la realidad política, social y económica de un México tan convulso como este en el que estamos viviendo, ¿es plena y fuertemente afectado por las noticias falsas? Yo creo que es un tema recurrente
en medios sociales sobre todo. Yo creo que obviamente ha tenido sus, vamos a llamarlo así, sus peores momentos en el tema obviamente el tema de elecciones. Uh-huh. Incluso hasta recuerdo el día de la elección todavía circulaban por ahí encuestas, ¿no? Que decían, no, es que los resultados, y se habla de una sorpresa, etcétera, ¿no? Y en realidad pues era propaganda, ¿no? Era propaganda en la cual estaba envuelta en un halo de que era algo verdad, haciendo referencias a ciertos actores que reforzaban ese mensaje, pero en la realidad, y yo siempre le he dicho, creo que hay que ejercer ese sentido crítico, lo cual no es sencillo en ese tema de la inmediatez, y donde el compartir y el enviar está prácticamente a un pulgar de distancia. Pero la realidad es que, insisto, yo creo que ese es un tema que cada vez será más incremental. No sé si por ahí han tenido la oportunidad de ver incluso ya videos, manipulación de videos, donde el cual puedes ver tú de primera mano a un Barack Obama diciendo X cosa, ¿no? Cuando en realidad no es, y en realidad es un ejercicio en el cual un equipo de investigación de universidad dijo, ¿sabes qué? Esto se puede producir. O sea, uh-huh. La tecnología, llegamos a ese punto, y es un tema más de decir, cuidado, ¿no? Porque si somos demasiado, nos dejamos llevar por ese instinto de creer lo primero que vemos y de compartirlo, pues puede tener unas conclusiones o un impacto, consecuencias importantes, ¿no? Uh-huh. Yo sumando a esto que uh-huh. del fake news, me invitaron a dar una plática a una prepa. Uh-huh. Y me resultó muy interesante entender cómo pensaban jóvenes de 17, 18, 19 años que no solamente se cuestionaban ya la validez, las preguntas que me hacían eran preguntas que a mí un poco me aterraba, porque pues te decían, oye, ¿cómo sabes que si, citando cualquier medio, el Reforma, La Jornada, El Financiero, cómo sabes que lo que ellos publican es cierto? Uh-huh. Entonces, el simple hecho de que ellos te hagan esa pregunta, te quiere decir que pues no conocen que pues detrás de esas instituciones o detrás de estos medios pues llevan habiendo muchísimos años de muchísima reputación, que han generado contenido que resulta ser verdadero y que resulta haber investigación y que resulta haber pues buen periodismo. Pero cuando jóvenes empiezan a cuestionar sobre la validez de los medios que tienen o que gozan de una buena reputación, creo que es muy difícil. Y entonces la respuesta yo que les di es, pues pónganse a leer, porque si desde un momento, desde un inicio, estas personas o estos jóvenes piensan que esos medios no son serios, pues entonces ¿qué van a pensar que es serio? Un mensaje que te mandan por WhatsApp, una nota que puedes leer en Twitter, una cosa que puedes ver en Facebook. Porque les preguntaba, oye, ¿y tú cómo te informas? No, pues la gran mayoría era por Facebook. Entonces, pues eso sí deja lugar a que pues empiezan a creer cosas que pues son falsas y no tienen ningún sustento y no tienen ninguna credibilidad y no gozan de ninguna reputación. Entonces yo creo que ahí pues la solución es que pues lean periódicos y que se informen y que sepan exactamente en quién sí confiar y en quién dejar de confiar. ¿Cómo andamos en esa capacidad de confiar o no confiar? Yo, que soy usuario frecuente, casi obsesivo de las redes, uh-huh. particularmente en Twitter, pues la verdad es que yo veo un flujo de opiniones envenenadas, de una polarización, al menos en este terreno, en la que digas lo que digas, puedes poner un párrafo bíblico ahí y va a haber unos a favor y otros en contra, de una manera apasionada y sobre todo de pelea, de batalla, de una actitud guerrera, de exterminar al otro, de apabullarlo, de exhibirlo. ¿Qué está sucediendo con todo este discurso de odio en los medios sociales? Yo creo que un poco en relación a lo que menciona Juan, lo que pasa es que en las nuevas generaciones, a los ojos de un chavo de 15, 18 años, probablemente sea más confiable Anonymous 4, 5, 6, 7 que siguen en Twitter, uh-huh. que el New York Times, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, efectivamente decir, oye, pues es que si pones en la misma balanza esos dos canales y para ti es igual de confiable, ¿dónde dejas lo demás, no? Digo, es curioso que menciona este tema de discurso de odio, porque justamente ayer estaba escribiendo una columna al respecto, uh-huh. y sí, la realidad es que la polarización que empezó antes de las elecciones, la realidad es que sigue
pero a todo lo que da. Y es eso, ¿no? Es eso en el cual, es un tema en el cual ya no es un tema de intercambio de opiniones, es decir, oye, como el otro día estaba por ahí también en un hilo en Twitter, oye, el tema de las ayudas sociales es algo que es en los países comunistas, que si socialistas, que es clientelar o no, toda una discusión bastante civilizada, lo cual en realidad ya es algo raro, porque en la mayoría de los temas hay actores que no sé si son quien dicen ser, pero generalmente tienen un discurso de propaganda continuo, y tú ves sus timelines y lo único que hablan es un tema, y es confrontación, ya sea que están a favor o en contra del gobierno. Ese es el discurso continuamente, y como tú dices, es un tema que están machacando día y noche, y ya no hay un tema. Incluso muchos decían, oye, es que ¿dónde quedó? Y seguramente tú te acuerdas, Julio, el Twitter de hace 5 o 7 años, ¿no? Donde sí, claro, el Follow Friday, sí, etcétera, ¿no? Claro, y ahora es un tema de jugar limpio. Mejor ni saques la cara, sí, ni saques la cabeza, porque te van a caer. Claro. Van a caer a palos, ¿no? Claro. Juan Pérez Escamilla, tu vida está inmersa en la recopilación de información. Ahí naciste, ahí has crecido, ahí estás a analizar información, eficiencia informativa, una empresa que siempre aporta pues las primeras planas, portadas, artículos, todo. ¿Cómo nos está yendo a los medios convencionales y particularmente a la prensa escrita? Mira, hacemos un ejercicio en Oráculos en donde por medio agarramos y hacemos una distinción. Agarramos a los 7 principales medios impresos: el Reforma, el Universal, el Financiero, Milenio, Jornada y el Economista. Y a partir de ahí hacemos 2 ejercicios. Uno es analizamos las notas del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, y otra analizamos la opinión de Andrés Manuel López Obrador. Los datos acaban siendo muy reveladores. Yo no te diría de un mes. El chiste de esto es irlo midiendo en el tiempo para entender, pues la verdad, qué intereses o por lo menos qué apreciación editorial tienen de uno y de otro. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Hasta el momento hemos visto que las notas acaban siendo pues neutrales, digamos, traen solamente reportan las actividades que hace el presidente, pero por el otro lado las opiniones acaban siendo mayoritariamente negativas. Trae un promedio de menos 27%, hay un par de medios, La Jornada tenía más columnistas que opinaban de manera positiva sobre lo que hacía el presidente, Reforma de manera más negativa, el Universal de manera más negativa, y entonces pues ahí puedes ir viendo exactamente, por lo menos en estos 7 medios impresos, qué es lo que se estaba haciendo. Yo en el fondo creo que los medios reportan lo que es. Hago un ejercicio para evaluar a los 19 secretarios de Estado, y te adelanto desde ahorita, la peor secretaria evaluada es Rocío Nale de Energía. ¿Por qué? Pues porque ella es la que está encargada del tema energético del país, básicamente, y pues sus planes o las políticas públicas que quiere implementar este gobierno son altamente cuestionables, y los medios reportan eso. El segundo peor evaluado es Jiménez Espriu, y pues básicamente es por el tema del aeropuerto y el tema de infraestructura, que no creen en el proyecto que quieren llevar a cabo. Y por el otro lado ves los mejores evaluados, pues hoy por hoy el mejor evaluado es Marcelo Ebrard, y es raro porque ahorita está frenando el tema o por lo menos ha logrado poner una especie de pausa a los gringos, y los que siempre acaban también muy bien evaluados son los secretarios de la Marina y de la Defensa. Y yo en el fondo creo que eso tiene un porqué. La Marina y la Defensa, ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo básicamente es proteger al país y proteger a los ciudadanos. Entonces su trabajo acaba siendo muy noble. Combaten a los malos, es lo que hacen, es a lo que se dedican. Y eso yo creo que tiene repercusiones interesantes, porque yo pienso, lo que hemos analizado en el tiempo, es que quien acaba ganando en los medios tradicionales, a pesar de que ahorita estén devaluados, por lo menos en México, son los que aspiran a posiciones más altas. López Obrador fue el político que más cobertura mediática obtuvo los últimos 3 años, y a pesar de que la gente diga, no, fue positivo o negativo,
él acabó teniendo en la campaña, en el periodo de campaña, fue el que mejor, el que más se le cubrió y el que mejor cobertura tuvo. Entonces es un juego muy interesante ver esto, ver también los gobernadores cómo se posicionan. Yo creo que los medios tradicionales definitivamente están enfrentando retos que pues no enfrentaron hace 15 años, pero de que están para quedarse yo no tengo, o sea, la menor de las dudas, o sea, no me queda duda. Voy a hacer un pequeño paréntesis para dar una noticia de esas lamentables que van sucediendo y tenemos que darlas pues con la inmediatez noticiosa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirma el plagio y homicidio del empresario Santiago David Cantú, de 41 años. Él había sido secuestrado el pasado 20 de mayo cuando salía de una fábrica en el municipio de Apodaca donde trabajaba. Su familia denunció la desaparición y fue encontrado en el municipio de Juárez. Bueno, pues esa es pues estas noticias que suceden en este México nuestro. Alberto Borbolla, ¿va a cambiar todo este esquema que hoy vemos, que hoy conocemos, tú como director de Innovación Metrics? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que modificar? ¿Qué nos espera? ¿Vamos a seguir con estos pleitos terribles en Twitter? ¿Cómo va a seguir Facebook? ¿Qué es lo que ves en el futuro? Mira, yo creo que como mencionaba, la polarización continúa, y la realidad es que las diferentes plataformas, Google, Twitter y Facebook, han hecho diferentes esfuerzos. La realidad es que la presión, sobre todo entre los medios en Estados Unidos, se está incrementando, y ahora sí que un día sí y un día no, ves una nota del New York Times, de The Guardian, acerca de un escándalo en torno a que si por ejemplo Twitter está dando el espacio para toda la derecha recalcitrante estadounidense, el tema de los nazis, etcétera. Y bueno, ante esa presión de los medios, y también un poco ligado a que tienen que dar cuentas a sus inversionistas, pues han hecho diferentes mecanismos, ¿no? Y han hecho por ahí, digamos, purgas, ¿no? Y de repente pones la noticia, ¿sabes qué? Se cerraron 15,000 cuentas que esparcían discurso de odio, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la realidad es que no veo que esto vaya a minorar. Tanto primero los medios tradicionales y ahora también los medios sociales están evolucionando. Todo indica que Facebook va a pasar a un modelo en el cual va a ser mucho más orientado a grupos privados y ya no tanto este tema del timeline con el que estamos familiarizados. Entonces eso que creo que en México lo podemos ver muy claramente, va a ser más migrar a una especie de grupos tipo WhatsApp, en los cuales seguramente todos nosotros estamos en más de los que deberíamos estar. Uh-huh. Y en los cuales el peligro de eso es que puede haber difusión de información por ese tipo de agentes que tienen sus propios objetivos, y esas campañas, la realidad es que no las vamos a ver. Uh-huh. No las vas a ver a menos que tú las recibas, ¿no? Uh-huh. Ahora es más o menos público el que digan, ¿sabes qué? Es que una campaña de anuncios en las cuales fue por parte del Kremlin y toda una serie de investigaciones, pero esas campañas eran públicas. Uh-huh. Ahora va a ser privado, uh-huh, y en esos ámbitos privados pues realmente no se va a tener mucho control ni visibilidad sobre lo que esté pasando, ¿no? Entonces es un peligro más latente. Por ahí tenemos la referencia de la India, en la cual también el uso de WhatsApp es bastante intenso como aquí, y en las cuales pues se dieron episodios de linchamientos por estas fake news que tú mencionas, uh-huh, en las cuales tenían una agenda específica y en las cuales ocasionaron muertes, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo bastante delicado, ¿no? Pero desafortunadamente no veo, a reserva de que hay ciertos esfuerzos y creo que todos ubicamos el esfuerzo de Verificado en las elecciones pasadas, pero la realidad es que es cada vez más complejo definir este tema de lo que es mentira o verdad, y aunado a este tema, por un lado tecnológico, y por ese tema en el cual las nuevas generaciones ya le pueden creer lo mismo al
persona que siguen en Twitter como a los grandes medios que tienen toda una tradición detrás, ¿no? Juan Pérez Escamilla, veo en Oráculos que ya tienen ahí una lista de presidenciables. Ah, sí, eso es interesante. Mira, te platico lo que hicimos. Bueno, hubo otra parte de Oráculos. Nosotros no generamos contenido per se, pero lo que hicimos es definir una lista de presidenciables, de los que suenan para ser presidenciables, y al tener la base de noticias más grande del país, lo que hacemos es compartir contenido de estos 11 presidenciables, que son Sheinbaum, Monreal, Ebrard, Cuauhtémoc Blanco, Velasco, Marieta Zavala, Osorio Chong, Del Mazo, Enrique Alfaro, Ricardo Anaya y Javier Correal. Fueron los que nosotros definimos. En la medida... ¿Ese orden es en el que van o es aleatorio? Ese orden lo definimos. Lo que veo es aquí hay un error, pero sabía que nos iban a hacer esa pregunta. Y debe de estar organizado esto en orden alfabético. Este es el orden que vamos a definir aquí. Qué bueno que me dices, porque el chiste es que esto venga en orden alfabético. ¿Qué es lo que vemos? Que el contenido que ellos generan, nosotros pensamos que los políticos siempre están en eterna campaña. Y la única manera o la manera más eficiente que tienen de posicionarse es a través del contenido noticioso que ellos van generando. Y entonces nosotros compartimos contenido que a su vez tú le das clic en cualquier nota, te remita al medio al que haya originado ese contenido y pues ya podrás leer la nota. Tratamos de tener un balance de coberturas, o sea, de las notas que vamos compartiendo de todos, y pronto vamos a ir liberando más más productos y más servicios dentro de la página de Oráculos. Es una especie de lupa de lo que nosotros pensamos que puede llegar a suceder pues en los siguientes años por venir, ¿no? Alberto Borbolla, ¿qué va a pasar en este mundo en el cual de pronto ya no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira, cuál fotografía es auténtica y cuál video es real y cuál no? Vamos a entrar en una etapa de una degradación intelectual en la cual pues ya no tengamos material en firme para poder analizar, discernir a qué etapa vamos a entrar o qué riesgos tenemos ahí. Yo creo que como todo, la tecnología generalmente lo que hace es acelera cambios, ¿no? Entonces, este aspecto tecnológico justo te permite eso, ¿no? Todo el tema de, ahora sí que las fotos retocadas, pues obviamente eso tiene muchísimos años, pero ahora en el cual realmente ya puedes hacer cosas, hay por ahí un programa en el cual tú puedes crear rostros claro, completamente inventados, y por ahí alguien decía, ¿sabes qué? Me llegó una invitación en una red social de trabajo, pero él sí se fijó en ciertos detalles de la fotografía, y él al final lo que dice es, mira, es algo que cada vez se va a dar más, y él poníale como evidencia la fotografía y te dice, mira, aquí hay un ángulo que no es natural, ¿no? Porque obviamente al formar la cara, pues obviamente los ajustes no son perfectos, y entonces ahí pues digamos que la computadora trató de suavizar algo, ¿no? Entonces empezó a haber detalles, el tema del pelo, etcétera, ¿no? Y la realidad es que estos fotografías virtuales o de personas virtuales, pues ya están entre nosotros, ya están siendo usadas por grupos que tienen pues, obviamente sus propias agendas, y yo creo que, reitero lo que mencionaba hace rato, ¿no? Yo creo que hay que apelar a ese sentido crítico, y por más que aparentemente la fotografía se vea real, la grabación, ahora sí que remontándonos hace algunos años, no es mi voz. Así decía Fidel Velázquez, me inventaron la voz. Exacto, entonces oye un video donde aparentemente sí es, yo creo que incluso es uno de los roles que deben de jugar estos medios con este prestigio, en los cuales obviamente tienen una práctica editorial y periodística de años, en los cuales es el tipo de medios que tienen un prestigio, en los cuales tienen algo en la mesa por los cuales se les debe de creer, y con cierto escepticismo, ¿no? Este sentido crítico de no todo lo que leemos es creerlo
a la primera, ¿no? De bote pronto, como decía por ahí un analista, y tomar nuestras conclusiones con nuestras reservas, ¿no? ¿Quién va a ser el bueno entonces, Juan Pérez Escamilla? No, bueno, ojalá supiéramos, a ver, ¿no? Pues entonces, ¿para qué sirve todo eso? A ver, la bolita a ver, de ¿quién cristal. va a ser el bueno? Yo te diría, digo, basado en lo que vimos la administración pasada. El supersecretario era Luis Videgaray. Siempre que tienes un secretario tan fuerte, con aspiraciones tan obvias, pienso que lo acaba por generar un secretario débil, porque generas muchos enemigos en casa. Olvídate de los externos, los internos. Entonces descartamos a Ebrard. Pues no sé si descartarlo o no, pero pues a ver, yo te diría, hoy por hoy es muy prematuro hablar de esto, porque pues puede suceder, o sea, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que el acabose de Luis Videgaray fue en el momento en el que le descubrieron su casa en Malinaco, que se le había pagado una constructora, o sea, así de sencillo, y no hubo una explicación, no pudo explicar convincente del caso. Hoy por hoy, pues, ¿quiénes suenan? Pues suenan los obvios, ¿no? Te diría que suena Ebrard, suena Monreal, suena Claudia Sheinbaum. A lo mejor algún gobernador de Morena se quiere meter por ahí, pero te diría que son pues, los obvios. Dentro de la oposición, pues el PRI yo lo veo acabado, completamente derrumbado. No sé ni siquiera si vaya a poder postular a un candidato de su partido, o más bien si el partido se anexará a algún frente o algún otro movimiento. Pues a lo mejor el gobernador Alfaro es alguien que pudiera posicionarse como oposición. El mismo Anaya, en el sentido de que trae un discurso de que ya lo exoneraron, de que si las cosas marchan mal, él puede decir, pues yo les dije, porque yo creo que el gran, pues los que ayudaron a que López Obrador llegara con la fuerza con la que llegó, fue la corrupción que generó el PRI. ¿Por qué? Pues porque López Obrador llevaba teniendo un discurso anticorrupción de muchos años, y eso lo benefició mucho. En el tema económico, pues veremos qué señales acaba viendo. Ahí en Oráculos traemos varios datos económicos de ciudadanos, de empresarios y de expertos que pues señalan, yo te diría que señalan pues que hay bastante poco optimismo. Y Ricardo Anaya en ese sentido se puede posicionar. Ahora, veremos si sucede o no. A mí hablar de lo que va a suceder a 6 o a 5 años y medio me parece muy prematuro. Es como si estuviéramos jugando fútbol y el partido va 0-0 en el minuto 1 y te preguntan quién va a meter los siguientes 8 goles. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es esperarnos, porque el resultado llegará. Bien, leo algunos de los comentarios que están llegando por teléfono. Hay varios comentarios muy interesantes en Twitter, en las redes sociales. Jorge Muñiz, desde Michoacán, nos dice: los migrantes que agarraron en Veracruz pagaban de $3,500 a $5,000. Nosotros no los tenemos ni los tendremos. Patricia Márquez dice: del préstamo que pidió López Obrador, ese dinero lo debe de utilizar para la pobreza que hay en México y no para los migrantes. Don José Val, desde la alcaldía Benito Juárez, dice: excelente el programa, sin embargo lo que están tratando es verdaderamente un fake problem. Pedro González dice, desde la alcaldía Álvaro Obregón: anteriormente los periódicos no hablaban del gobierno porque los callaban y ahora lo dicen todo. ¿Por qué? Y Alejandra Urbina, desde Naucalpan, nos dice: las grandes polarizadoras de este país son las emisoras de radio. Se ve que tienen órdenes y billete para hacerlo. Eso dice doña Alejandra Urbina, y reproducimos su opinión tal como ella nos la envía. Pero, Alberto Borbolla, ¿qué tanto los medios tradicionales podrán seguir influyendo en la percepción política y electoral? ¿O estamos en un proceso en el cual verdaderamente van a asumir un papel todavía más fuerte y más protagónico las redes y el manejo informativo a través de Internet? Yo creo que los medios, su principal reto está centrado en su tema del modelo de negocio, ¿no? O sea, yo creo que primero tienen que resolver eso. Y en el mundo, estoy en varios grupos de periodismo y la verdad es que es una revolución en el cual ves despidos por un lado, ves reducciones de cobertura,
La verdad es que es una realidad, sobre todo económicamente, muy compleja. Entonces, el primero que tienen que encontrar los medios es una alternativa para ser económicamente viables, ¿no? Hay diferentes alternativas. Tenemos desde el New York Times, The Guardian, Washington Post, que están, bueno, con relativo éxito. Pero el resto, la realidad es que es un panorama complejo. Y por otro lado, es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Si ya de alguna manera tú resuelves el modelo de negocio, el modelo en el cual vas a adquirir gente a la cual sigue siendo relevante, pues obviamente está el peso en el cual tienes que encontrar cuáles son los mensajes que tienes que mantener para que siga siendo relevante, ¿no? Uh-huh. Ante todo diferente oferta de medios en diferentes canales, la realidad es que es complejo y yo creo que con diferentes estrategias. Una puede ser muy ligada a lo que hace Juan, el tema visual, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces no tienes media hora para leer a detalle tu última columna, por ejemplo, en Twitter, y a lo mejor lo que tú dices, ¿sabes qué es? Quiero ver una fotografía que me indique en 30 segundos la información relevante, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay medios que se han estado especializando en ese sentido. Cada vez hay más sobre todo en el tema de periódicos, en los cuales ya tienen sus áreas de visualización y gente que está haciendo cosas un poco más interesantes con los datos y con presentar esos datos de una manera atractiva y fácil de digerir. Yo creo que es una. Y la otra que yo creo que a mí me ha tocado ver es el tema de la investigación profunda, ¿no? O sea, investigaciones en los cuales alguien se avienta 3 meses en investigar un tema, en realizar entrevistas, en cruzar fuentes de información, etcétera. Y eso lo que genera es una investigación mucho más detallada que simplemente la cobertura de una nota, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que por lo menos lo que me ha tocado ver son 2 tipos de estrategias que obviamente son que solamente las puede hacer alguien como un medio, uh-huh. Que como mecanismos para eso, ¿no? Para ser relevantes en general, ¿no? ¿Va a crecer la influencia, Juan, de redes sociales, de análisis más rápidos, más directos, más en síntesis? Definitivamente, digamos, hacia allá va. Cada vez necesitas, para tomar mejores decisiones, necesitas más información y cada vez el negocio de la información crece más. Hacia allá yo creo que va. Yo creo que el gran reto de la gente, bueno, no de la gente, sino de las empresas, es entender que a partir del 1 de diciembre el país cambió. Y si las empresas no entienden que el país cambió y no modifican los patrones de conducta que llevaban haciendo los últimos 20, 30 o 40 años, pues creo que son empresas que se van a ver, que van a fracasar. Y por el contrario, si una empresa entiende exactamente de qué manera puede revolucionar con tecnología sus procesos, sus adaptaciones, pues va a tener éxito. Yo sí creo que hay un espacio para empresas que hacen las cosas bien, que le apuestan a la tecnología, que le apuestan al diseño, y yo sí lo veo de esa manera. Yo sí creo que hay un antes y un después, y es difícil pensar que una persona tiene que modificar o una empresa tiene que modificar sus patrones de conducta a partir de tal fecha, ¿no? Pero pues la persona que no lo haga, pues yo creo la empresa que no lo haga, pues sí está destinado al fracaso. O sea, así de claro y contundente lo creo. Alberto Borbolla, ¿qué tanto se está innovando, se está creando en México? ¿O solo repetimos los hallazgos y las innovaciones del extranjero? ¿Vamos retrasados en cuestión de creatividad tecnológica? Yo creo que en general sí. Vamos, no sé si 5 o 8 años retrasados de lo que se está haciendo. ¿Eso es un mundo? A la velocidad actual es un chorro. Te voy a contar una anécdota. Un periódico bastante importante sacó por ahí con bombo y platillo que acaba de abrir su área de investigación. Ya. Wow. Bueno, sí. Entonces,
digo, no sé, dice muchas cosas, ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos atrás, al menos 5 años, y yo creo que apenas estamos haciendo los pininos, sobre todo los medios, digo, yo ubico un poco a los periódicos, algunos de los principales periódicos tienen ya una tradición de hacer temas de síntesis informativas, de gráficos visuales, como mencionaba Juan, que eso es muy relevante, que tengas un experto en el cual no tan solo sepas hacer la gráfica, sino el tema, oye, ¿cuáles los expertos en temas de visualización? Realmente es algo que debería ser ya bastante común en las redacciones de los principales medios, ¿no? Ante esta oferta adicional que ahora estamos teniendo en la parte de canales de televisión, sobre todo aquí por los sistemas de cable, yo creo que también es un espacio para innovar, ¿no? Porque tampoco estás viendo demasiadas cosas diferentes, ¿no? Yo creo que los espacios están, yo creo que la audiencia está ávida de poder consumir, pero definitivamente coincido lo que menciona Juan, es un tema de la evolución. Los mejores medios, los que hagan mejor las cosas, que vayan a la vanguardia, son los que van a sobrevivir. Y si a eso le agregas un tema del gasto de publicidad por parte del gobierno, que ya vimos los resultados, entonces pues eso obviamente va a hacer más chico el embudo, y obviamente pues va a reducir los que alcancen a pasar, ¿no? Claro. Juan, pues mira, hace 5 minutos ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador un tuit en el cual dice, un tuit con video, y dice, no hace falta viajar con frecuencia al extranjero. Ahora podemos comunicarnos mediante videoconferencias. Así conversé el día de hoy con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y accionista de WhatsApp e Instagram. El tema es cumplir el compromiso de que haya internet para todos. ¿Cómo ves? Bueno, pues lo veo bien. Escuché el anuncio de que quería poner su red de internet alrededor del país. Es un reto que pues pueden pasar 1000 gobiernos y no lo van a poder lograr. O sea, también yo creo que una cosa es prometer y otra cosa es hacer, y vale mucho más un hecho que una promesa. Cosas que sí me gustan de eso, a ver, las videoconferencias, yo sí creo mucho en el trabajo en casa, creo que es una manera de evolucionar, creo que es una política pública que se tiene que ejercer, que yo siempre la voy a promover, porque a ver, aquí ¿de qué nos quejamos? No, nos quejamos del tráfico, nos quejamos de la contaminación. Cada vez se venden más coches y se hacen más calles. Entonces, una manera en la que tú puedes hacer eso, pues yo una propuesta que tengo es, si un gobierno, el que sea, puede lograr que sus empleados trabajen 1 hora al día un día a la semana desde su casa, pues a lo mejor eso puede tener efectos inmediatos en el tráfico, en la contaminación, en disminuir los riesgos de seguridad que pasa la gente al usar el transporte público. Entonces, y las videoconferencias sí creo que son algo útil, en el sentido en el que pues muchas veces pierdes 2 horas para llegar a una reunión y estar media hora en el trayecto. No creo que sea una manera de gobernar de un país, si un presidente si quiere evolucionar y si quiere transformar, pues sí creo que es importante ver otras cosas, ver aciertos que han tenido distintos gobiernos de distintos países y también ver desaciertos. Yo ahí sí difiero del presidente, en el sentido en el que pues sí creo que es importante viajar para conocer, para entender qué has hecho bien y qué has hecho mal, y pues tú poder implementar esas políticas públicas dentro de tu país. Y sobre todo que hay espacios en los cuales, porque obviamente está el fantasma del grupo de los 20, en los cuales pues tienen su razón de ser, ¿no? O sea, no vas a solucionar todo, por más tecnológico que seas, con videoconferencias, ¿no? Entonces, entiendo lo que quiere decir intrínsecamente, pero creo que hay razones, hay situaciones en las cuales no es el mecanismo definitivamente, ¿no? Pues se nos va acabando el tiempo, Juan. Medir para entender y medir para poder tomar decisiones en política es lo que promueves. Definitivo, y medir para mejorar. Pues suena muy cliché, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Y comparar. Si tú no mides, si tú no comparas, pues es como si a mí me dicen, ¿eres pelón o no eres pelón? Pues yo te diría que sí soy, pero pues dependiendo también con quién compares, eres alto o eres chaparro, pues te tienes que ir comparando con
con la gente o con los personajes o con los países o con los estados para entender qué va creciendo y qué va disminuyendo. La economía en el país se lleva midiendo mucho tiempo y sabemos qué estados son los que más crecen y qué estados son los que menos crecen. Es indispensable poder medir para mejorar. Bien, muchas gracias, Alberto. Pues finalmente con ese retraso de 8 años más o menos que dices que llevamos, pues paso redoblado, pero ¿alcanzaremos al futuro? No lo sé, la realidad es que o el futuro nos va a alcanzar. Uh-huh. No sé qué es lo que ocurra. Yo creo que el reto está ahí. Incluso el ritmo pues se va a incrementar. Uh-huh. Así que no, como dicen, no nos va a esperar el futuro. Uh-huh. Cada vez va a ser más intenso, y creo que nosotros y las siguientes generaciones pues tienen un reto interesante, ¿no? Y en los cuales, como ya he mencionado en el programa, tan solo ya está convirtiéndose en un reto en saber qué es cierto, ¿no? Claro, claro. Ya. En fin, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener esta charla tan interesante. Gracias, Juan Pérez Escamilla. No, pues gracias a ti, saludos a tu auditorio, pues una gran conversación, y te agradezco que nos abras los micrófonos de tu programa. Gracias, Juan Pérez Escamilla. Alberto Borbolla, muchas gracias. Julio, encantado compartir el micrófono con Juan y contigo. Gracias, muy amables.